Dios le bendiga a todos, que la paz de Dios esté posando sobre sus vidas de una manera muy especial. Amén. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Amén. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Amén. Dios bendiga a los que se están conectando, a los que han comenzado a conectarse. Amén. Enia, Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Edwin Abel, muchas bendiciones. Grisel, muchas bendiciones. Vamos a comenzar orando para que Dios tome dominio de esta clase. Vamos a esperar que la pastora Grisel pues presente esta clase en oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por los hermanos que están conectados y los que ya están planificando conectarse. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que nos alegremos y nos gocemos. Y damos gracias al Señor por este tiempo de fidelidad, amor y provisión para nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Dios bueno, Dios de amor, Dios de inmensa misericordia. En esta tarde te damos las gracias por tu infinito amor hacia nuestras vidas, hacia la humanidad, hacia tus hijos, hacia la creación. Gracias, Señor. En este día te presentamos esta clase que va a ser impartida, pidiéndote, Señor Jesús, que nuestras mentes, aleluya, estén frescas para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra siga transformando, aleluya, cada pensar, cada pensamiento que hay en nosotros, aleluya, para bien, y que podamos, aleluya, ejercer y mantenernos con pies firmes en tu palabra, Señor. Que tú pongas, Señor, hambre de tu palabra en nuestras vidas cada día para que podamos escudriñarlas, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Creemos, Señor Jesús, en tu palabra. Creemos que ahí están las respuestas a cada una de nuestras preguntas. Creemos, Señor Jesús, que fue el mapa que tú nos dejaste. Aleluya. Para que seamos guiados y edificados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Creemos que tu palabra también nos corrige y nos enseña. Aleluya. Para que caminemos en este camino que fuimos llamados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites este tiempo para capacitarnos. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado al pastor Kelvin para que pueda enseñarnos tu palabra, Señor. Que cada día, oh Dios, tú puedas seguirlo llenando aún más de tu iluminación. Aleluya, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor. Y que nosotros, aleluya, nuestros corazones, nuestras mentes estén con hambre, aleluya, de aprender más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu favor. Gracias por el día. Recibimos a través de tu palabra nuevas fuerzas, creyendo, Señor Jesús, aleluya, en ti y en tu palabra. Manifiéstate como tú sabes hacerlo. Aleluya. Y síguete maravillando. Aleluya en cada uno de estos estudios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchas bendiciones para todos y todas. Hoy damos inicio a este trimestre. Este trimestre será de una gran bendición. Comenzamos ahora en el mes de abril y terminamos en el mes de junio con Dios mediante y ya estamos en el nivel 4. Este es el periodo primaveral y como siempre vamos a seguir impartiendo la clase en este horario y yo sé que vamos a ver muchos temas interesantes en este trimestre
Ya yo le mandé los dos libros, cada materia tiene un libro. Por ejemplo, eh, hoy vamos a impartir el primer tema, la primera lección de cada libro. Le mandé un libro llamado La Autoridad Espiritual, escrito por Watchman Nee, y de ese libro vamos a estudiar el primer tema, la primera sección, que es la importancia de la autoridad. Y también le mandamos otro libro preparado exclusivamente para esta clase. eh, Habla acerca de los grupos de conexión, y la primera lección lleva como tema la tarea evangelizadora de Jesús. Es decir, hoy vamos a ver esos dos temas. La idea es que cuando usted reciba su libro, como ya lo ha recibido por WhatsApp, usted se ponga al día con la lectura del mismo. Por eso le mandé también el programa completo con cada tema y el tema que toca cada día, para que usted lea el libro antes de entrar a clase y sepa de qué nosotros vamos a hablar en ese día, y forme parte de la discusión, forme parte de la impartición de la clase. Entonces, esa es la idea de este trimestre, que nosotros podamos estudiar cada tema de forma grupal. Ya para la próxima clase del próximo miércoles, debe leer el tema que toca para el próximo miércoles, para que juntos entre todos estemos desarrollando el tema en cuestión. Bueno, hoy vamos a iniciar impartiendo la lección que lleva como tema la importancia de la autoridad espiritual. La importancia de la autoridad espiritual. Y básicamente este tema tiene como contenido varios subtítulos. Hoy estaremos hablando acerca del trono de Dios, ya que ese trono se fundamenta en la autoridad de Dios. También estaremos hablando sobre la obediencia a la autoridad de Dios. Y también, por último, estaremos hablando en cuanto a lo que es esta lección, cómo actuaron nuestro Señor y el apóstol Pablo cuando fueron juzgados. Cuando fueron juzgados. Entonces, básicamente, según lo que usted está mirando en pantalla, ese es el contenido de esta primera lección. Entonces, vamos a usar múltiples textos bíblicos. Entre ellos está Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Está ahí en pantalla. ¿Quién lo lee? Ahí se lo puse en pantalla para que lo lea. Son varios textos bíblicos que vamos a leer, en los cuales se fundamenta esta primera lección. Romanos 13, del 1 al 7. Lo tengo ahí en pantalla. Lo puede leer desde ahí, o si no, puede buscarlo en la Biblia. Alguien que lo lea, alguien del grupo que lo lea. Gloria a Dios. Romanos 13, del 1 al 7. Vamos a ver quién lo lee. Amén, pastor. Amén. Amén. Bendiciones y buenas tardes. Amén, amén. Bendiciones. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es, porque es servidor de Dios
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Amén, amén. Mira lo poderosa que es esa lectura de la palabra. Son lecturas que usted debe en su mascota o hojas de anotaciones. Son citas bíblicas que usted debe anotar para que luego profundice un poquito más en ella y también debe leer el libro. La próxima lectura que vamos a leer es Hebreos, Hebreos capítulo 1 versículo 3. Ahí está en pantalla, Hebreos capítulo 1 versículo 3. ¿Quién lo lee? Ese versículo bíblico tan interesante. Hebreos Amén. 1:3. Sí, Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. poderosa esa palabra, ¿verdad? Esa palabra es sumamente interesante. Sobre estos versículos bíblicos estará basada esta lección. Vamos a leer otro texto, Isaías 14, del 12 al 14. Este texto bíblico es muy familiar para nosotros porque durante todos estos días hemos estado hablando acerca de Dios, el todo en todos, y hemos mencionado varias veces esta porción de la Escritura, Isaías 14, del 12 al 14. ¿Quién lo lee? Ese versículo bíblico, Isaías Amén. 14, del 12 al 14. Sí. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Te das cuenta? Ese versículo bíblico habla básicamente acerca de la rebelión del lucero, de Lucifer, que pretendió ser igual a Dios. Entonces, ¿quién me lee Mateo 6:13? Ahí está en pantalla, Mateo 6:13. Amén. Sí, En el nombre de Jesús. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. amén. Y el último texto bíblico en el que está basada esta primera clase se encuentra en Mateo 26, del 62 al 64. ¿Quién lo lee? Amén. En el nombre de Jesús. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo:
¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Poderosa esa porción de la palabra, poderosa. Entonces, el primer subtítulo que vamos a comenzar a desarrollar es ese que usted está mirando en pantalla. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Los hechos de Dios, escuche bien esto que es interesante, proceden de su trono. Todos los hechos de Dios proceden de su trono. Y este se fundamenta básicamente en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Y eso lo hemos visto todos estos días en la enseñanza que estamos impartiendo en la iglesia sobre el tema Dios en todo y en todos. Hemos visto eso, que todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. Es por esto que la Biblia, pues, confirma todo lo que estamos explicando en este momento. Y la Biblia se refiere a ello expresando que Dios, así mismo dice la palabra, y lo hemos visto en estos días en la iglesia, en las enseñanzas que le hemos dado en la iglesia, la palabra así mismo lo dice, que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Él sustenta todas las cosas por la palabra del poder de su autoridad, del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, y eso es importante que usted lo señale. La autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos, representa sus hechos. Entonces, algo que hay que señalar, que lo menciona el maestro de la palabra, Watchman Nee, él dice en ese libro llamado La autoridad espiritual, él dice que el pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo. Oye, lo interesante que es esto. Solo Dios es autoridad en todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas proceden de esa autoridad, proceden de Dios. Entonces, solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las cosas o todas las autoridades, por ejemplo, que han sido establecidas en la tierra, son instituidas por el Señor. Por eso es que la autoridad es algo de vital importancia. En el universo se manifiesta día tras día esa autoridad de Dios. No hay nadie ni nada en el universo que sobrepase la autoridad de Dios. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos la autoridad para que nos sometamos a esa autoridad. Porque ¿qué pasó con Lucifer? Lucifer se rebeló contra Dios y es algo que lo hemos visto durante todos estos días. Ese querubín, que la palabra lo describe como querubín protector, al rebelarse contra Dios, se convirtió en Satanás. ¿Por qué? Porque sobrepasó la autoridad de Dios.
trató de competir con él, trató de ser semejante a él. Y por eso, en automático, Lucifer se convirtió en el adversario, se convirtió en un adversario, porque se rebeló contra la autoridad de Dios. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás, de Lucifer. Y fue el texto que leímos hace un momento en Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 15. Todo eso está ahí en la Biblia, cómo él se rebeló contra Dios. Y también eso está en Ezequiel capítulo 28, del 13 al 17. Puede anotar las citas bíblicas. No lo vamos a leer porque ya son textos que lo hemos mencionado tantas veces en la iglesia, que ya usted está familiarizado con esos textos bíblicos. Pero ambos textos bíblicos se refieren al ascenso y a la caída de Satanás, quien se llamaba Lucifer. Entonces podemos observar que Isaías 14, del 12 al 15, menciona sus pretensiones. Él dijo, subiré y junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quería ocupar un lugar semejante al de Dios y por eso se rebeló contra Dios y cometió alta traición contra Dios, cometió un pecado de transgresión porque se levantó, se sublevó contra la santidad de Dios, ofendió la autoridad de Dios y eso es rebelión y es algo bien grave porque cuando tú ofendes la santidad de Dios, tú estás prácticamente ofendiendo su autoridad. Y Lucifer lamentablemente se sublevó, se rebeló. Satanás quiso levantar su propio trono y quiso ser semejante al Altísimo, violando de esa forma la autoridad de Dios. El orgullo se originó en su corazón, lo hemos dicho varias veces. La vanagloria, se exaltó a sí mismo, dice la palabra. Y ese tipo de pecado fue la causa de su caída, fue la causa de su destrucción, porque se rebeló no solo contra Dios, sino que se rebeló contra la autoridad de Dios. De manera que esa rebelión lo condenó a él, lo condenó a él. Entonces, cuando nosotros como seres humanos, como creyentes, le estamos sirviendo a Dios, no podemos desobedecer a las autoridades. ¿Por qué no podemos desobedecer a las autoridades? Porque cuando desobedecemos a las autoridades, en automático comenzamos a movernos de acuerdo a ese principio satánico. Porque rebelión es un principio satánico. Como nosotros, por un lado, estamos predicando a Cristo y por otro lado, entonces nos estamos identificando con ese principio satánico? Porque hay gente, por ejemplo, que predican la palabra, pero no se someten a la autoridad que ha sido delegada por Dios. Hay un montón de gente que andan por ahí como chivos sin ley. Y ellos dicen, no, porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero si no te sometes a la autoridad que Dios ha establecido, pues entonces por un lado tú estarás predicando a Cristo y por otro lado te estarás moviendo según el principio de Satanás. ¿Te das cuenta? Y hay que poner un puntico a eso, a lo que le estoy explicando en este momento. Hay que ponerle un puntico o una estrella a eso, porque la rebelión no es de Dios. Tenemos que predicar la palabra, es cierto. Tenemos que ser discípulos, es cierto. Tenemos que doctrinar a la gente con la palabra de Dios, es cierto. Pero no podemos movernos bajo el principio satánico de no someternos a la autoridad. Amén.
Eso es importante, porque hay muchas personas que hacen la obra de Dios, según ellos, están identificándose con la obra de Dios, están predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero entonces no se quieren someter a las autoridades que han sido establecidas por el Señor. Ellos dicen, no, yo me someto a Jehová, pero Jehová, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios y Padre estableció aquí en la tierra autoridad. Entonces, por un lado, ellos están diciendo, Dios es mi Padre, yo le sirvo al Señor, yo le obedezco, yo me someto a su autoridad, pero si usted no se somete a las autoridades que ha establecido aquí en la tierra, pues entonces tampoco te estará sometiendo a Dios. Entonces eso es importante que usted lo entienda. Satanás quería ser semejante a Dios, quería un trono. Por eso es que el pecado de Lucifer consistió en eso. Se levantó, se sublevó contra el trono de Dios. Y ese trono de Dios se fundamenta en la autoridad de Dios. Y él se levantó contra ese trono cuando pretendió usurpar el lugar de Dios. Amén. Por eso fue derrotado. El mismo Jesús decía, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo de luz. En eso consistió su caída, en eso consistió su desobediencia. Quiso ser semejante a Dios, se rebeló contra Dios. Entonces, él en estos últimos tiempos sigue siendo un usurpador. Por eso a él no le espera un final feliz. A Lucifer no le espera, a Satanás no le espera un final feliz, según Apocalipsis. Le espera un lugar de fuego, de tormento. Entonces, es importante que nosotros entendamos estos principios que están establecidos en la palabra, que son principios de autoridad. Y fíjate bien en pantalla lo que yo puse ahí en pantalla. Fíjate bien en este rema que yo puse ahí en pantalla. Al servir a Dios, no debemos desobedecer las autoridades, porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Qué ustedes entienden sobre esa frase? ¿Quién me explica qué pueden entender por eso? Gloria a Dios. Alguien de lo que están escuchando, ¿quién me explica? Yo lo expliqué ya hace un momento, pero me gustaría que usted más o menos lo explique de manera resumida. Francisco, levanta su mano. Sí, Francisco, pastor, Dios le bendiga mucho a todos en el nombre de Jesús. amén. Sí, eso es así, porque todo lo que no va en lo correcto va en contra de Dios. Entonces, lo que se practica, que no va de acuerdo a la ley, que no va con los principios de rectitud, eh, honestidad y ese tipo de valores que uno debe practicar, entonces se convierte en un principio mundano, un principio satánico, que lo que te lleva es a la perdición, lamentablemente, así es, se procede. Entonces, lo que va en contra de lo correcto, automáticamente se convierte en un principio de Satanás, porque Dios dice que el que no está conmigo está contra mí. Eso es bien notable. Así es, así es. ¿Alguien más? Yo, pastor, Sí. para que no me encuentre la manito. Bueno, lo que pasa es, bueno, según lo que yo entiendo, toda autoridad plantada por Dios, toda autoridad que está aquí en la tierra es porque Dios lo permite. Amén. Entonces, como Satanás eh,
quiso pasar por la autoridad de Dios, la autoridad que fue plantada por Dios aquí en la tierra, la queremos pasar por encima de ella o hacemos algo que afecte esa autoridad que fue plantada por Dios, entonces estamos haciendo lo mismo que Satanás. Así Eso es. es lo que yo... Uh-huh. Amén, amén. ¿Te das cuenta? Lo interesante que este tema, mira, el enemigo nos vive tentando para que nosotros cometamos el mismo pecado que él cometió. Por eso es interesante estudiar desde otra óptica lo que leímos hace un momento en Mateo 6:13 sobre la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo, la oración del Padre Nuestro, y esta oración modelo, el Señor Jesús nos las ha enseñado a nosotros. Se le enseñó a sus discípulos y esa oración nos la ha enseñado a nosotros. Porque hay una palabra muy interesante en ese versículo bíblico de Mateo 6:13 que dice, no nos pongas a prueba, no nos metas en tentaciones, no nos ponga a prueba. Y esto señala la obra de Satanás. También este versículo dice, líbranos del maligno o no nos deje caer en tentación. Esto se refiere directamente a Satanás. ¿Te das cuenta? Y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, todo reino, autoridad y gloria pertenecen ¿a quién? A Dios. Y a Dios solo, a nadie más. Lo que nos libra totalmente de Satanás es el ver esta preciosísima verdad de la palabra, el ver esa verdad de la palabra, y es que el reino de Dios está bajo el dominio de Dios mismo y que por lo tanto nosotros tenemos que someternos a su autoridad y que nadie, absolutamente nadie, se pueda robar la gloria. Acuérdense que hemos enseñado en estos días en la iglesia que el hombre quiere quitar a Dios del centro y quiere él atribuirse la gloria, que fue el mismo principio de rebelión que aplicó Satanás en aquel tiempo indefinido cuando se rebeló contra Dios. Y también es lo que él sigue pretendiendo en este tiempo. Él sigue pretendiendo que tú te muevas sin autoridad, que tú te muevas en rebeldía, que tú te muevas como ser humano en desobediencia, que tú peques, que tú como hijo de Dios te mueves en desobediencia. Incluso yo predicaba el domingo pasado que fue tan atrevido Satanás que se atrevió a tentar a Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en el desierto, dice que se presentó en el desierto el tentador, se presentó Satanás. Y en un momento, yo decía el domingo pasado, que le mostró al Señor Jesús todos los reinos de la tierra. Pero el Señor le contestó de manera correcta. El Señor le dijo, el reino de los cielos, en pocas palabras, el reino de los cielos es de Dios, es de Dios. Entonces, tenemos que ver quién es el que tiene la autoridad. La autoridad no la tiene Satanás. La autoridad no la tienen los demonios. La autoridad no la tienen los principados, ni las potestades, ni los gobernantes de las tinieblas. De hecho, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz le quitó el poder al reino de la tiniebla. Le quitó la autoridad a esos principados. Incluso la palabra dice que él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernantes de la tiniebla y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, la autoridad la tiene Dios, la autoridad la tiene el Padre. Y esa autoridad
nosotros como sus hijos que somos, la podemos establecer en la tierra. Amén. Porque nosotros hemos tenido un encuentro con Dios y por lo tanto hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Y si tú te mueves en autoridad, entonces puedes establecer autoridad. Tú puedes atar los demonios. Por ejemplo, yo que he dado muchas campañas y que he predicado en tantos lugares, yo sé que Dios me ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. Y yo estoy predicando muchas veces y los demonios se sujetan. ¿Por qué? Porque yo me muevo en autoridad y yo tengo la autoridad de Dios. Pero tú también tienes autoridad para echar fuera demonios. Tú tienes autoridad para someter cualquier fuerza de maldad. Tú tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ahora, si tú te mueves fuera de la autoridad de Dios y haces lo que tú quieras y te mueves en desobediencia, los demonios hasta se te van a reír en la cara, como le pasó a unas personas que menciona el libro de los Hechos, los hijos de Zebedeo, que en una ocasión fueron a echar fuera unos demonios, pero no andaban en autoridad. Pablo sí andaba en autoridad y por eso los demonios se sujetaban a él. Pero los hijos de Zebedeos, dice la escritura, que no andaban en autoridad y fueron a echar fuera unos demonios sin autoridad. Y entonces ellos dijeron, los hijos de Zebedeo, te echo fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios le contestaron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Porque finalmente los demonios no te respetan a ti, ni me respetan a mí. Los demonios respetan la autoridad de Dios que está en ti y que está en mí. Eso es lo que los demonios respetan. Amén, hermanos. Por eso es interesante que nosotros comprendamos, más en este tiempo de tanta tecnología, más en este tiempo de tanta ciencia, que entendamos por la palabra que la autoridad del universo la tiene Dios. Y yo sé que hay controversia con ese asunto del universo, pero es importante que entendamos que la controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad. La autoridad no la tiene Satanás. Yo sé que hubo un conflicto entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Pero ¿cuál fue el resultado final? Que Miguel ganó y expulsaron a Satanás de allá de los cielos. Lo expulsaron. Entonces Dios siempre ha tenido y tiene la autoridad. Y nosotros debemos someternos a la autoridad de Dios y debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Y esto es absolutamente imprescindible. Tenemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios y tenemos que tener conocimiento de ella. Esto es básico, hermanos. Si usted se convertirá en un predicador litigante de la palabra de Dios, en un predicador frecuente de la palabra de Dios, tú debes entender lo que es autoridad. Tú debes tener una idea clara de lo que es autoridad. Esto es básico, porque a veces tú te vas a encontrar con cierto tipo de influencia en un lugar. No sé si a usted le ha pasado ya que a veces usted va a una casa a orar y siente el nivel de influencia. Y si usted no sabe quién es en Dios y la autoridad que posee, entonces usted no hará bien el trabajo. Va a orar, pero nada va a pasar, no habrá liberación. Va a orar de manera religiosa y la gente lo que quiere es que tú liberes la casa, que tú liberes al muchacho, que tú liberes al esposo, que tú liberes a la esposa, que tú liberes el lugar. Entonces, si tú no conoces lo que es autoridad, tú no vas a fluir en autoridad, no te vas a mover en autoridad. Por eso es importante no conocer este tema y moverse bajo esa unción, bajo esa gracia. Amén. Acuérdese que Pablo, el apóstol, se movió bajo una unción muy gloriosa. El apóstol Pablo
Dios lo usaba en señales, en prodigios, en milagros. ¿Pero por qué? Porque Pablo pudo conocer la autoridad de Dios. Pero antes del apóstol Pablo conocer la autoridad de Dios, Pablo trató, cuando era Saulo de Tarso, él trató de destruir a la iglesia, pero luego se encontró con el Señor Jesucristo. Él iba camino a Damasco, lleno de furia, de rabia, porque no entendía lo que era la autoridad de Dios, no conocía lo que era la autoridad de Dios, y de repente aparece un resplandor de luz que iluminó todo aquel lugar, y cuando ese resplandor de luz le iluminó, quedó prácticamente ciego, cayó a tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Contestó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Ahora, ahí Saulo de Tarso tuvo un encuentro con la autoridad de Dios y pudo reconocer a Jesús y cayó en el suelo, cayó en el suelo. Y después de esto, pudo someterse y pudo recibir instrucciones, porque dice la palabra que había un hombre llamado Ananías, y este hombre humilde llamado Ananías recibió instrucciones exclusivas, y esas instrucciones se las llevó a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, que era un arrogante, Saulo de Tarso, que era un perseguidor, Saulo de Tarso, que era un fariseo, al recibir un encuentro con la autoridad de Dios, ya le estaba bien humilde, ya le estaba ya con la cabeza hacia abajo, y se pudo someter, oye bien, se pudo someter en autoridad al siervo Ananías. Al siervo Ananías, no se creyó la última Coca-Cola del desierto, sino que se sometió al siervo Ananías, y Ananías le dio instrucciones. ¿Y por qué Pablo recibió esas instrucciones? Porque tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. En el mismo momento fue salvo, y en ese mismo momento conoció el apóstol Pablo la autoridad de Dios. Así como fue salvo de esa misma manera, conoció la autoridad de Dios. Y a partir de ese momento, él comenzó a moverse bajo esa autoridad de Dios. Él fue capaz de recibir la palabra de Ananías. Ananías era un desconocido. Ananías no tenía quizás mucha letra. No era filósofo como él lo era, no era doctor como él lo era, pero como conoció autoridad, vio en Ananías la autoridad de Dios y se sometió a ella. Yo quiero que usted fije sus ojos en eso que está mirando en pantalla, y es que al servir a Dios no debemos desobedecer las autoridades. Y Ananías en ese momento representaba a Dios mismo como profeta. Ananías fue como profeta y le dijo lo que él iba a padecer en el futuro por causa del evangelio del reino de Dios. Y Saulo, que era un orgulloso, pero que en ese momento ya estaba quebrantado, se sometió y recibió la palabra de Ananías el siervo. Entonces, tenemos que entender esto por revelación. Tenemos que entender esto. Así como el apóstol Pablo recibió revelación de Dios, de la misma forma nosotros debemos entender lo que es autoridad. Porque Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la autoridad de Dios se va a manifestar y se seguirá manifestando y se está manifestando. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Dios te va a usar a ti con poder y con autoridad. Dios ha de usarnos con poder
y con autoridad. Y con autoridad. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Este tema es un tema sumamente maravilloso, sumamente glorioso. Gloria a Dios. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. Amén. Eso es importantísimo, que conozcamos la autoridad inherente de Dios. Dios usa su máximo poder para mantener su autoridad. Amén. Gloria a Dios. Eso es así. Todo está sujeto a Dios, porque Él es el todo como Dios y el todos, y en todos, y en todas las cosas. Todo funciona como funciona por esa misma autoridad que Dios tiene. Amén. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos entender y comprender. Entonces, lo otro que les quiero compartir es que la obediencia a la autoridad de Dios es de vital importancia. A Dios le encanta que nosotros le obedezcamos. La mayor de sus exigencias es precisamente esa, que seamos obedientes a la autoridad de Dios. De hecho, esa es la cruz que debemos llevar. El mismo Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. La mayor exigencia de Dios es que nos neguemos a nosotros mismos. La negación del yo, ¿verdad? La mayor exigencia de nuestro Padre es que le obedezca. No sé cuántos recuerdan a Saúl en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, Saúl desobedeció a Dios, según Primera de Samuel capítulo 15. Después de Dios darle la victoria sobre los amalecitas, no sé cuántos recuerdan la historia de Saúl. ¿Sabe qué hizo Saúl? Perdonó a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas. Y no solamente lo perdonó a él, sino que perdonó a las ovejas y a los bueyes, a los animalitos más gorditos, a los corderos más gorditos. Todo lo bueno lo reservó. Saúl no quiso destruirlos. Se quedó con los corderitos más gorditos, con todo lo bueno se quedó Saúl. Pero Dios le había dicho que lo destruyera todo. Esa fue la orden de Dios, que lo destruyera todo. Pero él no quiso hacerlo, él no quiso destruirlos. Y argumentó que él había dejado esos corderitos gorditos. Oye, lo que argumentó él, que él había dejado esos corderitos, que él había dejado todo lo bueno para sacrificárselo a Dios. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a él. Es por eso que Samuel le dijo, el profeta Samuel le dijo a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso está ahí en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. La obediencia vale más que los sacrificios, le contestó el profeta Samuel a Saúl. Y ese pecado fue tan grave ante los ojos de Dios que le costó el reino a Saúl. Dios lo desechó a Saúl. Oído con esto, es mejor la obediencia que los sacrificios.
Porque hay muchas personas, por ejemplo, que se envuelven en tantas cosas en la obra de Dios, pero son desobedientes y por eso no se mueven en autoridad. Porque para tú disfrutar de esa autoridad genuina de Dios, obligatoriamente debe moverte en obediencia. Porque obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Solamente la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. La obediencia, ¿sabe qué? A propósito del tema que hemos estado desarrollando en la iglesia, y es que la obediencia mantiene a Dios en el centro de tu corazón. Es profundo eso, ¿verdad? Tu obediencia a Dios mantiene a Dios en el centro de tu corazón. Por eso la obediencia es bien importante para uno moverse en autoridad. Se va a manifestar esa autoridad de Dios cuando tú te muevas en sumisión a la autoridad de Dios. Por eso es importante sacar el ego, sacar el yo. El yo hay que excluirlo de nuestras vidas. Ese yo entronado que no se quiere someter a la voluntad de Dios. Si Dios es el centro, el yo no puede tener un trono. Esa egolatría no puede estar sentada en el trono de tu corazón. En el trono de tu corazón y de mi corazón debe estar Dios. Y eso se logra cuando nos sometemos a Él y a su autoridad y vivimos una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. Acuérdese de la oración de Jesucristo en el Getsemaní. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, cuando Él estaba allí sudando, cuando Él estaba allí sufriendo, dice la palabra que su sudor, cuando caía a la tierra, era como grandes gotas de sangre. Y hay gente que piensa que eso se debió a la debilidad de su carne. Hay gente que piensa que Él estaba con miedo y con temor de beber la copa. De ningún modo. Porque la oración en el monte Getsemaní se basa en el mismo principio de Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, que vale más la obediencia que los sacrificios. Él sabía desde el principio lo que le iba a tocar. Jesús sabía desde el principio lo que le iba a tocar. Él lo tenía claro eso. Él estaba claro con eso. Gloria a Dios. Por eso es importante no moverse en obediencia. Porque cuando nos movemos en obediencia, se manifiesta la autoridad de Dios. De manera que Él obedeció a nuestro Señor. Él prefirió obedecer a la autoridad de Dios. Él prefirió someterse a la voluntad del Padre. Él quiso ser crucificado. Él quiso beber la copa. Él quiso obedecer. Y por eso Él terminó diciendo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Yo sé que es un sacrificio. Yo sé que la copa no es fácil de bebérsela, pero que se haga tu voluntad. Si el que yo vaya a la cruz es tu voluntad, pues iré a la cruz. Si el que yo muera es tu voluntad, pues yo voy a morir ahí. Porque no quiero que se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Eso está en Lucas 22:42. Él se sometió a la autoridad de Dios.
y obedeció. La voluntad representa la autoridad. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios en todo y obedecer. Esa voluntad es someterse a la autoridad. Pero ¿cómo no vamos a someter a la autoridad si usted no ora? Si no oramos, ¿cómo no vamos a someter a la voluntad de Dios? Si es a través de la oración que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Si es a través de la palabra que nosotros podemos conocer también cuál es la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice en Juan capítulo 18, versículo 11, hablando Jesús, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Así dijo el Señor en Juan 18:11. Y aquí él sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no la de su cruz, sino la supremacía de su voluntad. Amén. Él entendió que él debía beber la copa. Él sabía que era un sacrificio. Él sabía que tenía que ser crucificado. Él sabía que tenía que expiar el pecado. Pero esa era la voluntad de Dios. Para eso le vino a la tierra. Él vino a morir en la cruz. Amén, hermanos. Y es un tema que yo sé que todos nosotros lo tenemos bien claro. Tenemos que obedecer. Cuando obedecemos, nos sometemos a la autoridad de Dios y por lo tanto andamos en autoridad. Y nos será mucho más fácil someternos a las autoridades que Dios ha establecido aquí en la tierra. Amén. Que ya más luego vamos a hablar detalladamente sobre esas autoridades que Dios ha establecido aquí en la tierra. Amén, hermanos. Saúl quiso ofrendar ovejas. Saúl quiso ofrendar bueyes. Pero Dios nunca aceptó ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque él desobedeció la orden y esa ofrenda estaba mutilada, esa ofrenda estaba contaminada. Y aquí hay una revelación muy fuerte, una revelación muy fuerte. Y es que la obediencia vale más que los sacrificios que nosotros hagamos. Porque Saúl quiso hacer de esos corderitos gorditos y de esos bueyes bien gorditos, quiso darle a Dios o sorprender a Dios con una buena ofrenda. Pero Dios dijo, no, es que no quiero ese tipo de ofrenda porque ya me desobedeciste. Desobedeciste mis instrucciones. Debiste hacer lo que yo te mandé a hacer. Por eso Dios nunca aceptó como sacrificios esos corderos y esos bueyes. Porque Saúl lamentablemente se movió bajo un principio de rebelión y ese principio de rebelión es un principio satánico. Cuando tú tratas de derrocar la autoridad de Dios, eso es como si fuera derrocar a Dios mismo. Por eso es que en la escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, hermanos. La rebelión es terrible. Dice que como pecado, eso está en Primera de Samuel 15:23, Primera de Samuel 15:23, para que lo busque y lo lea después. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la abstinación. ¿Te das cuenta? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, como idolatría es la obstinación. Entonces nosotros como hijos de Dios que somos, lo primero que debemos tener en cuenta es
tener la experiencia o un encuentro real con la autoridad de Dios. Tenemos que conocer la autoridad de Dios. Y esto es tan básico como conocer la salvación. Así como nosotros dominamos el tema de la salvación, del nuevo nacimiento, también debemos dominar el tema de la autoridad de Dios. Y conocer la autoridad de Dios es algo bien práctico, pero es una lección bien profunda. Antes de usted poder trabajar para Dios, tenemos que ser, ¿verdad?, hábiles en conocer la autoridad de Dios. Amén. Tenemos que entender que Dios es un Dios de autoridad. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos o no tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Amén. Entonces, si ya hemos tenido ese encuentro con la autoridad de Dios, entonces para nosotros será mucho más fácil movernos en autoridad. Y Dios comenzará a usarnos de una manera gloriosa. Dios comenzará a usarnos de una manera muy especial. Eso es bien interesante. Y por último, en cuanto a lo que es este tema, ¿cómo actuaron nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo cuando fueron juzgados? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo ellos actuaron? Según Mateo capítulo 26 y capítulo 27. Acuérdense que Jesús recibió doble juicio. Jesús fue sometido a doble juicio después de su arresto, porque él estuvo primero ante el sumo sacerdote y ante el sumo sacerdote él fue enjuiciado desde el punto de vista religioso, pero también estuvo ante Pilato desde el punto de vista político. Y cuando Pilato lo juzgó, el Señor no le contestó, porque él, o sea, Pilato, no estaba bajo la jurisdicción terrenal. O sea, Jesús no estaba bajo esa jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces él respondió. Y esto es obediencia a la autoridad. Además, podemos observar cómo se consigna en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, cuando Pablo fue juzgado también, se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, es interesante siempre uno distinguir la autoridad que ha sido puesta en la tierra por Dios. Porque nosotros los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. De otro modo, nuestra obra, no importa que estemos predicando, que estemos haciendo discípulos, si no nos movemos en autoridad, entonces lamentablemente nos estaremos moviendo en rebeldía. Y la rebeldía es un principio satánico. Es un principio satánico. Por eso debemos trabajar para nuestro Dios y sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios, para no movernos en rebeldía, para no movernos en rebelión. Amén. Porque es que la rebelión promueve ese principio de desobediencia, de rebeldía. Entonces, de nada nos sirve que estemos trabajando para Dios y a la misma vez estemos desobedeciendo a la autoridad de Dios. Tenemos que tener en cuenta eso. Amén, hermanos. Por ejemplo, hay algo bien curioso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, del 21 al 23.
Y es que podemos observar cómo el Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor los desaprueba? ¿Por qué hacen de sí mismo el punto de partida? ¿Por qué el Señor desaprobó a estos que se dedicaban a profetizar y echar fuera demonios y a hacer milagros? ¿Acaso esos milagros no lo hacía Dios mismo? ¿Y por qué entonces Jesús desaprueba esto? ¿Por qué el Señor desaprueba ese tipo de práctica? ¿Por qué razón? Porque esas personas que estaban tratando de sobresalir ellos, estaban tratando de ser ellos el punto de partida, que es lo que explica Watchman Nee en el libro que le mandé por WhatsApp sobre la autoridad espiritual. Él es quien da este tipo de explicación de estos versículos bíblicos. Esas personas que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, que estaban sanando a los enfermos en el nombre de Jesús, lo estaban haciendo, pero era para ellos promoverse. Y es verdad que los demonios se sujetaban en su nombre, en el nombre de Jesús. Y era verdad que los espíritus inmundos salían en el nombre de Jesús. Y era verdad que profetizaban en el nombre de Jesús. Y entonces ellos dijeron, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos milagros. Y en tu nombre sanamos a los enfermos. ¿Y que el Señor le dijo? Apartado de mí, hacedores de maldad, no conozco. Wow, muy fuerte esa desaprobación. Entonces, Watchman Nee explica que esa desaprobación vino porque ellos se estaban autopromoviendo. Ellos se habían convertido en el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el nombre del Señor, dice Watchman Nee, pero esta actividad era una actividad carnal, porque estaban buscando notoriedad. Estaban buscando notoriedad en la carne, reconocimiento en la carne, gloria, prestigio, promoción. Aleluya. Y por eso el Señor afirma que ellos son hacedores de maldad y no obreros suyos. ¿Por qué? Porque Jesús destaca solo al que hace la voluntad de su Padre. Porque Él dice que el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado y tenemos que movernos bajo la voluntad de Dios, en obediencia a la autoridad de Dios. Cuando nos movemos bajo obediencia, cuando nos movemos bajo la autoridad de Dios, entonces el origen es distinto, porque el origen no somos nosotros, el punto de partida no somos nosotros, sino que el origen ahora es Dios. Y no estamos buscando gloria de hombre ni gloria humana, sino que estamos buscando darle más gloria a Dios, que es el que gloria merece, y Él no comparte esa gloria con nadie. Entonces yo espero que hayamos comprendido esta enseñanza, porque para entender este tema de la autoridad se requiere una gran revelación de la palabra. Amén. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Es importante que usted apunte eso por ahí. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. De manera que hay que hablar de confianza y obediencia. Entonces la Biblia define el pecado como infracción, desobediencia a la ley, según Primera de Juan 3:4.
Amén. Y es la palabra que se usa en Romanos, capítulo 2 versículo 12 y que se traduce como sin. Infracción es sin ley. Y ley es la misma que se usa para significar contra la ley. ¿Te das cuenta? Sin es contra la ley. La infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios y esto es pecado. Esto es pecado. Amén, hermanos. Entonces yo creo que este tema sobre lo que es la importancia de la autoridad, creo que está bien claro, ¿verdad? ¿Entendieron bien? Gloria a Dios. El tema de la autoridad, la importancia de la autoridad. ¿Cuánto pudieron entender bien el tema? Si hay alguna pregunta, este es el momento de hacer alguna pregunta con relación a este tema. Pero este tema es de vital importancia porque si usted no se mueve en autoridad, entonces no tendrá autoridad. Amén. Gloria a Dios. Eso es bien interesante que nosotros lo podamos entender. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema en cuestión? ¿Alguna pregunta sobre el tema en cuestión? ¿Están aquí o se fueron? ¿Cómo es? Vamos. Estamos aquí, pastor. Amén, amén. ¿Te das cuenta lo interesante que es el tema de la autoridad, verdad? Así es. Todo eso que le acabo de explicar, parte de ello, está en el libro que le suministramos de la autoridad espiritual. Amén. Ahí se lo puso de manera gratuita ese libro, gloria a Dios, para que lo lea por completo. Aunque no lo daremos en esta clase por completo porque es mucho, mucho material, pero más o menos vamos a dar los temas centrales del mismo libro. Entonces, cuando nosotros nos movemos en esa autoridad delegada de Dios, esa autoridad delegada de Dios va a funcionar a la medida en que nosotros obedezcamos a Dios y obedezcamos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la primera clase de ese libro. Ahora vamos a dar la primera clase del otro libro en cuestión. Déjame buscarlo aquí para ponerlo en pantalla. Gloria a Dios. Déjame buscarlo. ¿Dónde que está? Ok. Déjame buscarlo. Básicamente, este libro fue adaptado para esta clase. Gloria a Dios. El libro se llama Grupos de Conexión y la primera lección, como usted está mirando en pantalla, amén, eh, lleva como tema la tarea evangelizadora de Jesús. Nosotros hemos hablado en múltiples secciones sobre evangelismo y no creo que haya que profundizar mucho en este tema. Simplemente nos vamos a limitar en orientarle acerca de este material para que a la misma vez usted vaya
contestando las tareas que hay en este libro. Por ejemplo, el texto bíblico central de esta lección es Mateo 9:35. ¿Quién lo lee? Ahí está en pantalla, para que alguien lo lea, por favor. Mateo 9:35. Está ahí en pantalla. Si no lo puede ver en pantalla, pues entonces lo puede buscar en su Biblia. Y alguien que lo lea, por favor. Gloria a Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces, muchas de nuestras conductas son aprendidas por imitación. Imitamos a las personas que son significativas para nosotros, imitamos su lenguaje, sus actos, sus gestos, sus valores, y tratamos de parecernos a aquella persona que impacta positivamente nuestra conciencia. Sin embargo, nuestros modelos terrenales muchas veces nos fallan. Llámese padres, llámese maestros, llámese pastores, llámese líderes y otros del área secular. Entonces, cuando esto ocurre, entramos en crisis porque se tambalea un fundamento de nuestra existencia. Amén. Pero hay alguien que nunca nos va a fallar. Hay alguien que siempre permanecerá fiel. ¿Y quién es ese alguien? Jesús. ¿Quién es ese alguien? Nuestro Padre Celestial. Entonces, afortunadamente, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos un modelo claro y seguro a quién seguir. Pero al mismo tiempo es incómodo, puesto que nos desafía de forma permanente a imitarlo hasta sus últimas consecuencias. Y ese modelo a seguir, ¿quién es? Jesús. El mismo apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Entonces, tenemos que enfocar, como dice la palabra, nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la tarea evangelizadora de Jesús? La tarea evangelística de Jesús es ampliamente descrita en los evangelios. Si usted comienza a analizar las estrategias que Jesús usó a la hora de establecer el reino de los cielos en el corazón de la gente, usted se quedará sorprendido y perplejo, porque son muchas las estrategias que él empleó cuando estaba aquí en la tierra. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero Jesús era un estratega. De hecho, cuando la palabra dice que él visitaba a los fariseos, que él visitaba a los publicanos, que él visitaba y comía con los pecadores, todo eso él lo hacía de forma estratégica, porque el plan era establecer la palabra, establecer el reino de los cielos en el corazón de muchos. Entonces, son cosas que nosotros debemos imitar. Debemos imitar las estrategias evangelísticas de Jesús que aparecen en los evangelios. Nosotros debemos imitarla. Esos evangelios nos cuentan cómo Jesús se acercó a la gente. No excluyó a nadie. Él hizo contacto con la gente. Él hizo contacto con las diferentes clases sociales.
Él hizo contacto con la gente inmunda. Él hizo contacto con los impuros. Él hizo contacto con los pecadores. Su amor por los pecadores y su disposición de valorizar a todo ser humano era muy tremendo, muy poderoso, era algo digno de imitar. Incluso la palabra dice que él sentía compasión por la gente, sentía compasión por las multitudes. Y él la describió de esta manera, que ellas andaban como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellas. A mí me encanta cómo el Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre, se pudo mover en las aldeas, y todo eso él lo hizo por obediencia. Y él dependió en ese tiempo completamente de su Padre Celestial. Él dependía de él, porque acuérdense que Jesús se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Él se despojó de sus atributos divinos, y a pesar de que él era 100% hombre y 100% Dios, él no usó sus atributos como Dios, sino que se movió aquí en la tierra como un hombre llamado Jesús, con ciertas limitaciones como hombre. Entonces, todos los milagros que Jesús hizo, no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre llamado Jesús. La sanidad que Jesús hizo, no la hizo como Dios, la hizo como un hombre llamado Jesús, confiando en las promesas de su Padre. Entonces, a mí me encanta esa parte de la Biblia, porque él valorizó a todo ser humano. Su obediencia lo llevó a eso. Su obediencia lo llevó, siendo Dios, a ser dependiente de Dios, porque se despojó de su divinidad y se convirtió en un hombre llamado Jesús. Y se entregó hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Entonces, si la iglesia quiere ser fiel a su llamado, no debe perder de vista las huellas que Él nos ha dejado. Esas son las huellas que Jesús nos ha dejado a nosotros. Jesús fue movido, fue conmovido por las multitudes. Jesús se fijó en las necesidades de la gente. No se hizo de la vista gorda, y por eso buscó al necesitado. Y él dijo incluso que los sanos no necesitan medicina. Él dijo que son los enfermos que necesitan medicina. De manera que esas estrategias a mí de manera particular me han marcado, me han marcado. Ese Dios se hizo hombre y vino y nos visitó. Jesús caminó por las calles polvorientas de Israel, haciendo bienes y sanando a la gente. Entonces, la tarea evangelística de Jesús comienza desde su encarnación. Se hizo hombre, tomó forma humana, aceptó ese cuerpo físico, porque acuérdense que el Padre fue quien le preparó cuerpo al Hijo, y él aceptó ese cuerpo físico. Amén. De manera que lo que Dios hizo con relación a eso, en esa creación de ese cuerpo físico, fue perfecto. Dios había sellado su obra afirmando que esta era perfectamente su voluntad, y que era buena y aceptable y agradable. Sin embargo, la filosofía griega consideraba al hombre desde un punto de vista dualista, y este enfoque consiste en distinguir lo material y lo espiritual del hombre. O sea, esa filosofía griega consideraba al ser humano solamente como un ser dicótomo, compuesto por dos partes, cuerpo y alma. Menospreciaban el cuerpo al entender que era como si fuera una cárcel. O sea, los filósofos griegos veían el cuerpo como si fuera la cárcel del alma. Pero en la Biblia, en las enseñanzas bíblicas, el cuerpo siempre fue apreciado por Dios.
El cuerpo físico es importante porque es obra de Dios. Y Jesús confirma el aprecio al cuerpo al asumir la responsabilidad de humanarse. Él siendo Dios, se hizo hombre, dando a entender que el cuerpo físico es importante. Jesús se convirtió en un ser humano, totalmente se identificó con lo corporal. Entonces su ministerio se caracterizaba por salvar vidas. Jesús se mantuvo anunciando las buenas nuevas de salvación, diciendo el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Él vino a salvar las almas. Amén. Entonces, digo esto porque hay muchas personas que hacen énfasis y la iglesia por mucho tiempo se mantuvo en algunos momentos solamente haciendo énfasis en lo espiritual, despreciando lo corporal o lo emotivo. Y lo corporal tiene su importancia porque si usted no cuenta con un cuerpo saludable, un cuerpo bien saludable, no podrá hacer la obra de Dios, no podrá evangelizar, no podrá moverse, no podrá desplazarse de un lugar a otro. Por eso no podemos de menospreciar el cuerpo, porque el cuerpo viene siendo como un instrumento físico para tú llevar la buena nueva de salvación, ¿verdad? Entonces, tan importante es para el Señor lo corporal que Él nos va a resucitar en el día postrero, porque Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre, y para acá volvemos, no importa dónde estemos en la eternidad, pero para acá volvemos, porque Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Y si el cuerpo no fuera importante, entonces ¿para qué el Señor lo va a resucitar? No es mejor que nos dejara en el espíritu, pero no, Él no va a resucitar. Habrá una resurrección en nuestro cuerpo espiritual, lo que significa que un cuerpo fortalecido y purificado y renovado es una bendición. Entonces eso es importante. Entonces me encanta cómo Jesús en esa tarea evangelizadora, con ese cuerpo físico humano, visitaba las aldeas, visitaba los lugares donde en verdad había necesidad. Hizo la voluntad del Padre. Se movió bajo la voluntad del Padre. Amén. Entonces, fíjense bien en la pantalla, porque en su cuaderno de estudio usted debería contestar 3 preguntas que hay aquí en el libro. Ese libro ya usted lo tiene, está en WhatsApp, se llama Grupos de Conexión. Entonces hay 3 preguntas que usted va a contestar, ¿verdad? Y es como si fuera una tarea. Bendito sea el Señor. Dice Francisco que no puede ver lo que está compartiendo. ¿Quién puede ver o quién no puede ver? ¿Ah? No se está viendo. Espérate, déjame ver qué fue. ¿Cuál fue el error que yo cometí aquí entonces? Espérate. Déjame ver qué pasa. Déjame salir y entrar de nuevo. Espérate. Déjame salir de la imagen que estoy compartiendo para volver a compartirla. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, en pantalla, estas son 3 preguntas. Esta es la primera, que usted va a apuntar en una mascota de tarea. eh, de tarea y entonces la va a contestar conforme a como usted la entienda, conforme a la palabra. ¿Se ve o no se ve? Porque dicen que no se ve. Se ve, lo que pasa es que las letras se ven un poco disminutivas. Ah, que Pero se ve. se ven bien pequeñas. Sí. Tiene que reiniciar, tiene que buscar la forma porque yo se está mirando bien, mira, dice, se está mirando bien. A ver. Bueno, lo que la ven, pues entonces que la vean y lo que no la ven me escuchan. Entonces, mira, son 3 preguntas que hay ahí. La primera dice,
La tarea evangelística de Jesús se evidencia en su actitud hacia los enfermos, quienes llevaban una vida disminuida, emergieron de las sombras y de los rincones donde habían sido relegados y fueron al encuentro de Jesús. De acuerdo con Marcos 1, 40 al 45, ¿qué habrá, es la pregunta, qué habrá significado para el leproso que Jesús lo tocara? Que Jesús lo tocara. ¿Qué le dice la afirmación de Jesús? Quiero ser limpio. ¿Qué le dice a usted esa afirmación? ¿Qué entiende usted por esa afirmación que Jesús, que le hizo a Jesús? Quiero ser limpio. ¿Quiénes podrían ser hoy modernos leprosos? ¿Y qué espera Jesús que hagamos? Esta es las primeras interrogantes que usted va a contestar en su manual. Y la segunda es esta: describa qué era un publicano y cómo eran vistos en el pueblo de Israel en base a Lucas 19, del 1 al 10, y observe lo siguiente: ¿cuál sería la necesidad más profunda de Zaqueo? ¿Cuál es la reacción de Zaqueo ante la indicación de Jesús en entrar en su casa? Hay quienes son repudiados por el trabajo que hacen o por fracasos que han tenido. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Esa es la otra pregunta que van a contestar, las otras preguntas. Y número tres, recuerde sobre la condición general de las mujeres en la época del Nuevo Testamento y la actitud de los judíos hacia los samaritanos en base al encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Entonces observe la práctica de Jesús en Juan 4, del 7 al 42. La historia de la samaritana era una historia de intentos y fracasos. Los fracasos o rechazos afectan nuestra estima. ¿Cómo oye, cómo? Y la pregunta, ¿cómo? Escucha la pregunta, ¿cómo se veía a sí misma esta mujer? ¿Qué dice Dios hoy a quien no le han salido bien las cosas en la vida? Son preguntas que usted va a contestar en el manual, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la iglesia es la continuadora de la obra de Jesús. Estamos llamados a continuar con su proyecto de restauración del ser humano. Debemos reflejar la compasión de Jesús por los disminuidos en sus condiciones de vida y hacer posible su vida plena. ¿Cómo es posible esto? Compartiendo la palabra, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recuerda que nosotros todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros todos estamos llamados a reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Debemos sembrar la palabra de Dios en el corazón de la gente. Eso es bien importante, eso es bien interesante que nosotros lo podamos entender en su justa dimensión. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que salvar a los perdidos a cualquier costo. Salva a los perdidos a cualquier costo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y básicamente esa era la orientación que quería darle con relación a lo que es el segundo libro, Grupo de Conexión, en cuanto a lo que es la tarea evangelizadora de Jesús. Deben llenarla, esas preguntitas que hay ahí en el libro, deben llenarla para que no se le junten las clases. Y usted la va llenando ahí y la va contestando. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Este es el momento de las preguntas, de las inquietudes. Este es el momento. Amén. Pueden abrir sus cámaras, lo que puedan, por favor. Abran sus cámaras para que interactuemos. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, este es el momento. ¿Qué le pareció el tema de la autoridad espiritual? ¿Qué le pareció la orientación que le dimos acerca de la tarea evangelizadora de Jesús? Gloria a Dios.
Ustedes están calladitos hoy. Eh, bueno, pastor, yo Amén. Gloria a tengo Dios. que pastor. Sí. Dios te bendiga, Javier. Gloria a Dios. Pues bien, sí estuvo muy acertado, muy interesante el tema de ambos temas. En primer lugar está eso de la autoridad, porque debemos someternos, porque sabemos que nuestros pensamientos en sí van de continuar mal. Y si no nos sometemos a la autoridad, a quien dispone los principios y mandamientos, entonces vamos a estar en desacato realmente, y eso es algo que nos perjudica. Y la evangelización de Jesús es algo que debemos emular siempre. Debemos siempre estar en esa disposición de compartir el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice la frase, salvar a cualquier costo. Siempre compartir la buena nueva de la salvación, porque las personas están hábiles y necesitadas cada día más. ¿Por qué? Porque cada día estamos más cerca del cumplimiento de la promesa que muchos tienen lejos, pero que cada segundo está más cerca. Amén. ¿Alguien más tiene alguna inquietud en el momento? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a hacer despedidos. Hoy fue la primera clase que impartimos sobre este tema en cuestión. Eh, Como le expliqué al principio, lea los libros, la lección que toca cada día del programa de clase y para que participe. Trate de sacar un tiempo. Yo sé que todos tenemos compromisos, pero también este es uno también de los compromisos. Este es uno de los compromisos y debemos ponerle el mayor empeño a este compromiso. Amén. Gloria a Dios. Voy a pasar la lista. Voy a pasar la lista. Eh, Aunque yo lo veo aquí, los que están y los que no están, los que estuvieron. Estuvo Kenia, que parece que se desconectó ahí del el internet. No sé qué es lo que está pasando en algunos lugares, que está muy malo de forma intermitente. Voy a pasar la lista de los que están acá entonces, y luego cuando yo tenga la lista completa en la mano, entonces me doy cuenta que me faltaron. Francisco Javier Acosta, Presente. Grisel Jiménez, Darlene Civil, Presente, pastor. Elvin Abel Figuereo, Andreina Mancebo, Lizzy Pérez. Presente. Pastor Andreina está presente. Lo que pasa es que tengo el teléfono conectado al reloj y no me dejaba decir presente. Sí, sí, yo estoy mirando las notas aquí. Manuela Félix, Presente, pastor. amén. Gloria a Dios. Pues nada, muchas bendiciones y la paz de Dios sobre sus vidas. Será hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas Amén. noches.